Claro que sí, mis hermanos. Buen día, buena tarde, buena noche. Les saludamos con amor aquí desde el Ministerio de Palabra Viva, que es el canal de la alegría. Usted ha llegado al canal donde estudiamos la lección de la escuela sabática. Aquí la estudiamos con mucho cariño, sin un formato. Aquí sonreímos, nos preguntamos, respondemos. Así que bienvenidos a este formato tranquilo, sencillo, abierto, donde estamos dispuestos a aprender de la palabra del Señor. Gracias por suscribirse, los que se acaban de suscribir. Gracias por compartir, los que han compartido. Gracias por darle un like al video, por favor. Gracias por dejar ustedes esos comentarios bonitos. Gracias a los que han logrado conectarse con nosotros también en lo que estamos haciendo, en el muerto que estábamos reviviendo. Gracias por hacerlo de todo cariño. Y bueno, aquí estamos trabajando para el Señor y glorificando su santísimo nombre. Betico, un saludo, papá. Me alegra verlo, me alegra saludarlo, saber que estamos aquí dispuestos a trabajar para el Señor. Que Dios te use hoy con poder y majestad, y que podamos pues a motivar a otros, incentivar a otros y desafiar a otros también a ser fieles a Jesús. Bienvenido, papá. Amén, amén, Fabio. Muchas gracias también. Un saludito para ti, para nuestros hermanos alrededor del mundo. Por favor, no se despeguen de Palabra Viva. Aquí todos los días abrimos las Sagradas Escrituras y pedimos la dirección de Dios para que nos instruya. Así que, por favor, no se despegue, comparta este material y permita que otros también puedan ser bendecidos, así como nosotros lo somos cada vez que estudiamos la santa palabra del Señor. Amén. Que el Señor les fortalezca, que el Señor les dé esperanza, que el Señor les dé consolación, pero por sobre todo, que el Señor les dé palabra viva. Amén, amén. Así que, mis hermanos, vamos a comenzar con nuestro estudio de hoy, nuestro repaso que está muy lindo. Vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a orar. Amén. Dios, gracias, muchas gracias te damos por tus misericordias. Gracias por este día tan lindo que nos regalas. Gracias por el sustento, Señor, que traes siempre y pones en nuestra mesa. Gracias, Señor, porque nos regalas tu palabra. Y tu palabra, Señor, es un refrigerio para nuestro ser. Hoy, Señor, queremos recibir ese refrigerio. Envíalo, Señor, te lo suplicamos en Jesús. Amén. 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 Gracias, Betico, por la oración que nos pone en sintonía para estudiar la lección de hoy, que lleva por título Mostrar compasión. Mostrar compasión. Título muy diciente, mostrar compasión. Y yo quiero apalancarme, mi brother, en dos cositas que me llamaron la atención de la lección, que Dios me las regala ahí con cariño. Y lo primero es comprender que el amor de Dios y la compasión de Dios no son asuntos eclesiales o eclesiásticos. O sea, Dios no es compasivo con unos más que con otros. No, Dios es compasión, Dios es amor con el cristiano, con el que no es cristiano, con el ateo, con el bueno, con el malo ante los ojos humanos. Dios es. Fabio, dímelo. Y tampoco lo podemos medir. Ok, sí, señor. No se puede. No podemos medir el asunto, no podemos medir ese asunto, y tampoco medir las decisiones de Dios. Ahora, habiendo tenido esto en cuenta, hermanos, lo que también podemos nosotros determinar es que Dios sí es demasiado compasivo. Y me surge una pregunta para ti, Beto, y también para los hermanos que están aquí conectaditos. ¿Cómo podemos nosotros evidenciar la compasión de Dios? ¿Cómo puedo darme cuenta en mi vida que Dios es compasivo? Partiendo desde el punto de vista, Beto, de que muchas personas dicen que Dios ha hecho cosas que el ser humano no quería que Él hiciera. ¿Qué tan cierto puede ser eso? Cuando uno piensa, por ejemplo, el asunto de Sodoma y Gomorra, ¿era real que ellos no querían ser destruidos? ¿Era real que los antediluvianos no querían ser destruidos? Porque una cosa es lo que yo puedo decir con mis labios y otra cosa lo que evidencian mis acciones, mis actos, ¿no? Así que, Betico, ¿cómo has podido evidenciar en tu vida que Dios ha sido compasivo contigo y con los tuyos? Fabio, la verdad es que el solo hecho de estar vivo ya a mí me demuestra la compasión de Dios. Amén. ¿Por qué, Fabio? Porque es que yo hace 10 minutos pequé. Porque yo anoche pequé, porque ayer pequé, porque mi vida es una vida de pecado. Y aún así el Señor me mantiene vivo. Fabio, eso para mí es la mayor misericordia. Ahora, Fabio, con lo que tú estabas diciendo de los juicios de Dios, ¿no? Sobre Sodoma y Gomorra, sobre los cananeos, correcto, ¿no? Sobre los cananeos. Fabio, el asunto es que Dios da oportunidad tras oportunidad.
oportunidad tras oportunidad. El asunto es que la mente del ser humano, cuando se cauteriza, Fabio, ya no se arrepiente de lo que hace. Correcto. Porque no sabe distinguir el bien del mal. Y terminan actuando mal, obviamente, inspirados por Satanás, porque ya no, o sea, ya no hacen diferencia. Es tanta la maldad que ya no hacen diferencia. Por ejemplo, en el caso de Sodoma y Gomorra, la maldad era tan grande que Dios no solamente tuvo que destruir a Sodoma y Gomorra, sino a los pueblos aledaños. Sí, claro. También se destruyeron. Porque la maldad había llegado en esas ciudades y en esos pueblos a tal punto que el Señor dijo: yo no puedo permitir que la maldad siga avanzando a este nivel. Porque si la maldad avanza a este nivel, pues tristemente el ser humano se va a destruir él mismo. Y no olvidemos que el Señor todo lo tiene planeado y organizado. Así es. Así que Dios no iba a enviar a Jesucristo para ese tiempo. Jesucristo debía venir para el tiempo en el que fue estipulado, porque Él tenía un día y una hora para su encarnación, así como tiene un día y una hora para el regreso de Cristo. Amén. Así que en el calendario del Señor, pues eso no podía acontecer. Por eso el Señor tiene que desaparecer la maldad. Tristemente, pues la gente estaba impregnada del mal y por eso el Señor tuvo que hacerlo y tuvo que destruir esos pueblos, como también a los amalecitas, ¿no? En el caso de los cananeos, Fabio, el Señor les dio más de 400 años para que se arrepintieran de su pecado. Pero todas esas generaciones que vivieron en ese tiempo no buscaron a Dios. Entonces lo que hace Dios es con su pueblo llevar juicio sobre naciones que ya no se irían a arrepentir. Jamás se irían a arrepentir. Se iban a perder. Y lo que iban a hacer era un daño terrible al pueblo de Israel. Entonces el Señor, por compadecerse de su pueblo, ese pueblo santo, ese remanente que ha conservado desde la creación del mundo hasta nuestros días, pues por amor a ellos tuvo que hacer lo otro, ¿no? Sí, así es. Qué interesante, Betico, qué interesante. Fue mucha la compasión del Señor, que fueron muchos años, demasiados años, donde Dios estuvo dando oportunidad tras oportunidad. Y la Biblia está impregnada de ese tipo de casos, ¿no? Cuando uno ve el faraón, es que el caso del faraón es exactamente el mismo. No es que Dios no le haya dado oportunidades. ¿Cuántas veces Moisés estuvo allá? ¿Cuántas veces Moisés habló? ¿Cuántas veces Dios le mostró en sueños, le habló y le dijo? Y él, pues de alguna manera dijo: no, yo quiero escoger esto, escojo esto. Y no fue Dios que quiso matar a su ejército, fue lo que ellos escogieron por negarse a aceptar la voluntad del Todopoderoso y del Supremo. Es que Dios es autónomo, Beto, y Dios puede escoger. Si Dios tiene a bien quitarnos la vida a ti y a mí en este momento, Él lo puede hacer porque Él es autónomo. Yo no puedo llegar a cuestionar nada de lo de Dios. Él lo hace. Sin embargo, nada de lo que Dios hace, Beto, porque es que mira, la ira de Dios es terrible. De eso estamos claros tú y yo. La ira de Dios es terrible, pero nunca la ira de Dios, por terrible que sea, llega a ser inmoral o llega a ser contraria al amor. Nunca, nunca. La ira nuestra sí, dependiendo del daño que nos hayan hecho, uno se desencaja a veces. Uno se transforma. Es que ese es el problema. Nosotros analizamos la justicia de Dios sobre la noción que nosotros tenemos de maldad sobre el o de desastre. Entonces nosotros decimos: uy, pero ¿quién se atreve a hacer eso? O sea, uy, no, eso tiene que ser una persona muy mala la que hace eso. Muy desalmada. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros conocemos como maldad en pecado. El asunto es que Dios es justo y nosotros no podemos evaluar la justicia de Dios sobre una mente de pecado, sobre el derrotero nuestro. Nunca cometemos el peor error. Y hay gente que ha caído en esa trampa, ¿no? De comparar a Dios con lo humano. Pero ¿cómo se le ocurre que Dios va a hacer eso? ¿Cómo se le ocurre? Me decía estos días alguien, Beto, aquí me salgo un poquito del tema, pero vuelvo e ingreso rapidito. Sí. Me decía estos días alguien hablando del caso de María. La mujer que fue la madre de Jesús aquí en la tierra, ¿cierto? Que Dios utilizó ese vientre. Y hablando del tema de que él decía que ella estaba en el cielo, y yo le decía: no, María está aquí muertica, está esperando que Cristo la llame para resucitar y recibirlo en el aire. Y entonces él me decía: venga, lo voy a poner a pensar. Me decía: ¿cómo cree usted que Dios iba a resucitar a su hijo para llevárselo al cielo?
y cree que el hijo no iba a decir que le llevaran a la madre también para allá. Es que mire, esa es la lógica es que él resucitó a su mamá para llevársela, porque ¿qué hijo no quiere estar con su madre? ¿Qué hijo? Mira, cuando uno piensa con la lógica humana, Beto, uno dice, tiene que ser así, pero es que aquí no se trata de lógica humana, se trata del escrito está, se trata de lo que diga el Señor. Entonces me devuelvo al tema, yo no puedo cortar la justicia divina ni el amor de Dios con la regla mía, no puedo medirlo con mi regla, tengo que medirlo con la regla celestial, y para medirlo con la regla celestial tengo que conocer los asuntos celestiales para comprenderlo. Mira que hubo un texto de la lección de la escuela sabática que me impactó muchísimo. De hecho, el mismo autor de la lección lo pone como un texto maravilloso. Dice, wow, qué maravilloso texto. Y quise copiarlo, Betico, para ponerlo aquí en pantalla y compartirlo contigo y con los hermanos. Vale. Mira cómo dice el texto. Hablando de que aunque la ira de Dios es terrible, nunca es contraria al amor ni tampoco es inmoral. Dice el texto, en este sentido, el amor, no la ira, es esencial para Dios. Siempre pensamos que lo esencial es el amor, pero la ira también es esencial para Dios, porque equilibra su justicia. Dice, donde no hay maldad ni justicia, no hay ira. En última instancia, la acción más amorosa de Dios consiste en erradicar el mal del universo. También hará desaparecer la ira y el enojo, pues la justicia y la maldad dejarán de existir para siempre. Yo digo, gloria a Dios por eso. Ahora, solo la dicha y la justicia existirán por la eternidad como resultado de una relación de amor perfecta. Nunca más habrá ira divina, porque nunca más habrá necesidad de ella. ¡Qué pensamiento tan maravilloso! Betico, dice aquí, nunca más habrá necesidad de ira. Hoy hay ira por una razón, porque hay pecado, porque hay maldad. La ira de Dios es respuesta al pecado, a la maldad y a la injusticia, mis queridos hermanos. Entonces no podemos juzgar a Dios como malo cuando aplica su justicia. No podemos juzgar a Dios como malo cuando desata su ira digna, como lo decíamos ayer, porque eso hace parte también de evidenciar que Él es amoroso. Beto, la ira de Dios es una muestra de su amor también. Esto es demasiado profundo realmente. Sí, Fabio, es que la verdad, nosotros no podemos comprender a Dios, no podemos comprender a plenitud. Por eso a Dios únicamente nosotros le amamos y le adoramos, le reverenciamos y le agradecemos, pero no podemos juzgarlo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una mente de pecado, finita además. Mira lo que declara el Salmo capítulo 103, versículos 13 y 14, Fabio. Salmo 103, versículos 13 y 14. Como el Padre se compadece de sus hijos, el Señor se compadece de quienes lo temen. Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Tremendo, Fabio. ¿Tú te imaginas? O sea, cada vez que Dios va a hacer algo por la humanidad, cada vez que el Señor en algún momento simplemente quisiera cerrar sus ojos y decir que todo el mundo cierre sus ojos en la muerte, ¿cierto? Él dice, se acuerda que todos somos polvo. Entonces el Señor extiende su misericordia. Fabio, mi hermano de la iglesia con el que yo discutí también es polvo, como yo. Mi familiar, mi hermano, mi primo, mi tío, mi papá, también es polvo, como yo. Mi compañero de trabajo, mi amigo, mi vecino, también es polvo como yo. La pregunta, Fabio, es, ¿estamos siendo nosotros misericordiosos con los demás? Porque nosotros únicamente esperamos misericordia de Dios, Fabio. Rogamos por misericordia y agradecemos a Dios por la misericordia. Pero nosotros estamos siendo misericordiosos con los demás. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros salimos a la calle a brindar misericordia y a ser misericordiosos? ¿Cuándo fue la última vez que venía alguien apresurado atrás en un vehículo pitando y pitando y pitando, incomodándose por todo? Y usted se detuvo y se hizo hacia un lado y cuando lo vio pasar le dijo, pues pase por encima si es que quiere. ¿Cuándo nosotros hemos ido a mostrar misericordia, Fabio? Porque es que realmente ese es el mayor
ese es el mayor deseo de Dios. Si el Señor es compasivo con nosotros, pues nosotros también debemos ser compasivos y misericordiosos con los demás. Pero se nos olvida, Fabio, que somos polvo y nos creemos más que los demás. Ese error nosotros lo cometemos muy a menudo en la iglesia, Fabio. Muy a menudo. Porque nosotros, siendo polvo, nos creemos más espirituales. Nos creemos mejores que todos los de la iglesia, ¿no? Entonces, a todos los vamos juzgando según nuestro rasero. A todos les vamos diciendo las cositas. No, Fabio. Mira, nuestra vida espiritual es un aprendizaje. Inclusive, los sermones no debieran ser pedradas, Fabio. Más bien, los sermones deberían ser educativos, así como los llamados de atención. Claro. Deberían ser educativos. ¿Por qué? Porque es que todos estamos necesitando del mismo Dios, en algún área estamos perdón y de la misma salvación. Entonces, mis hermanos, el Señor nos dice que nosotros debemos vivir sin ponerle cuidado a nuestras joyas, que no haya joyas en nuestro cuerpo. No usemos joyas. Una cosa es predicarlo de esa manera. El Señor dice, otra cosa, e involucrarnos, y otra cosa es decir, ustedes se la pasan pecando, ustedes, yo los vi con collares, con aretes, yo los vi con esos pantalones apretadísimos, No, es muy diferente. No, Fabio. ¿Eso es compasión? No lo es. Dios espera que nosotros tengamos compasión. Beto, mira, esto está inspirado por el Espíritu Santo porque va en línea directa y lo puedo enriquecer porque lo tenía aquí en el tintero para comentártelo y tú has dejado la introducción, has hecho el prólogo de esto. Mira, a algunos les preocupa que la ira divina pueda interpretarse involuntariamente como la licencia para la venganza humana. Es decir, yo voy a ser la herramienta por la que Dios aplique la justicia, dicen algunos. O sea, Dios me va a usar a mí y por eso yo voy a decir lo que voy a decir y por ello me voy a comportar como quiero, porque es que alguien tiene que decirle a esa persona eso y soy yo. Es Dios que va a obrar a través de mí. Beto, Dios aplica su justicia como Él quiere y no me necesita a mí para aplicar su justicia. No me necesita. Por más que yo me le regale, Dios no me va a necesitar para mostrarle algo a alguien, para hacerle caer en cuenta a algo o a alguien. Dios no me necesita. Y a veces nosotros decimos, sí, es que necesita que le pase esto para que pueda comprender. No, mis hermanos, necesitamos aprender a mostrar compasión. Beto, Cristo estaba siendo lacerado. Cristo había sido golpeado, abofeteado, no había comido. Le han puesto una corona de espinas en la cabeza. Beto, lo habían escupido, lo habían tratado como una piltrafa humana. Ahora él está colgado en la cruz con dos hombres que merecían ese castigo, dos hombres que lo merecían. Y uno de ellos procede al arrepentimiento, procede a mostrar su condición. Dice, yo en verdad merezco este justo castigo, pero sabes, yo reconozco que tú eres Dios. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús no empezó a reprocharle. Beto, a mí eso me dice tanta la dulzura de Dios, que Jesús en la cruz no empezó a reprocharle, ni se le quedó en silencio tampoco, ni lo ignoró. Jesús le dijo, sabes, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. O sea, te estoy garantizando que el acto de arrepentimiento que estás teniendo no es en vano. Como no es en vano el acto de arrepentimiento suyo, como no es en vano el acto de arrepentimiento mío. Eso muestra que tenemos un Dios compasivo y actúa por medio de la compasión. La invitación que se nos hace hoy, hermanos, es a ser compasivos, a ser empáticos, a tratar de no pensar en los zapatos del otro, sino en ponerme en los zapatos del otro. Leí en redes sociales, en Facebook estos días, un escrito muy bonito que dice los zapatos del pastor, dice así, los zapatos del pastor. Y a veces somos buenos para señalar y juzgar, ¿cierto? Al pastor que se equivoca, al pastor que no actúa, al pastor que no predica como a mí me gusta, el pastor que no reprende como yo quisiera que reprendieran, el pastor que no saluda, el que no se viste como yo quiero, el que la esposa no actúa así. Y entonces empiezan a decir en ese escrito, Beto, póngase los zapatos del pastor. Usted ha pensado cuando él se ha enfermado, usted ha pensado cómo está la crianza de sus hijos, usted ha pensado cuando él tiene hambre, ha pensado cuando él no sabe qué decisión tomar. Esa es la empatía que Dios quiere que mostremos, no solamente con nuestro pastor, sino con nuestros hermanos de iglesia, con el que está en la calle, con el de otra denominación religiosa. No es decirle, estás perdido y maldito eres con maldición y estás mal
mal y vas para la candela. No, hermano, es decirle, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, y me gozo contigo y me alegro contigo. Es empatizar. Pablo lo hizo, Beto, cuando se fue a predicar allá a un lugar donde tenían todo el tipo de dioses, y Pablo les dice, mire, me sorprende las divinidades que ustedes tienen, me sorprende lo devotos que son ustedes, me impresiona cómo actúan. Sin embargo, déjenme hablarles un poquitico del Dios no conocido. Capturó su atención y los convenció y los ganó para Cristo, Beto. Eso se llama uno mostrar compasión antes de estar mostrando al otro que está perdido. Usted católico está perdido, usted pentecostal está perdido, testigos de Jehová está perdido, los judíos están perdidos, musulmanes están perdidos. No, mi hermano, porque entonces de allá dicen lo mismo para acá. Usted está perdido porque uno muestra el pecado del otro, pero ¿y mi pecado? Y mi error y mi falla. Beto, todos tenemos un rayón, todos tenemos nuestra propia concupiscencia. No podemos juzgar a otros porque pecan diferente a nosotros. Mostremos compasión. Esa es la esencia de la lección que corresponde a este día, ¿no? Sí, señor. Fabio, mira, yo finalizo con dos textos rapidito. Suéltelo, papá. El primero está en Isaías 40:11 y dice: se lo pongo aquí en pantalla. Como pastor apacentará su rebaño, con su brazo levantará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará con ternura a las recién paridas. Si eso hace el Señor, eso espera el Señor que nosotros hagamos. Amén. Y segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Mira lo que dice. Segunda de Corintios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de compasión y Dios de todo consuelo. Él nos consuela en toda tribulación, para que también nosotros podamos alentar a los que están en cualquier tribulación. Gloria a Dios. Con el consuelo con que nosotros somos confortados por Dios. Amén. ¿Lo pueden notar? Aquí el asunto es, nosotros estamos confortando y dando consuelo al que lo está necesitando, porque si el Señor es compasivo conmigo, yo debo ser compasivo. Ese definitivamente es el llamado y esa es la esencia, ¿no? Si el Señor fue compasivo con nosotros, nosotros seamos compasivos también. Con otros. Fabio, tenemos una promesa linda, preciosa. ¿Qué tal, Fabio, si no la cantas? ¿Se la canto? Ay, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, a cantarle a este hombre. Betico, dice Job, capítulo 5, versículo 17, dice: bienaventurado es el hombre a quien Dios corrige. Lo estoy cantando en fa mayor. Por tanto, no desprecies la reprensión del Todopoderoso. Ahí le terminé, papá, con la nota tónica. Oremos. Amén, amén. Señor, hemos aprendido que eres misericordioso y benevolente. También, Señor, eres compasivo, muy compasivo. Nosotros hemos fallado tanto, Señor. Inclusive, tratando de imitarte, Señor, hemos quedado en vergüenza. Por favor, Señor, envía tu Santo Espíritu para que nos enseñe el camino correcto, para que nos diga que no es por nuestro esfuerzo, que eres tú el que haces el milagro de transformación, y será el verdadero disfrute cuando nosotros lo hagamos porque tú has hecho el cambio. Señor, ayúdanos a ser misericordiosos y benevolentes, a servir a otros y a juntos, Señor, no señalarnos, sino que tomaditos de la mano podamos avanzar hasta el reino de los cielos. Amén, Señor. Es una súplica que hacemos en Jesús. Amén. Aleluya, Señor. Gracias, Padre. Mis hermanos queridos, Dios les bendiga. Nos vemos mañana, 5 de la mañana, hora Colombia, con nuestro salpicón. No lo olvide. Chao. Somos Palabra Viva, el canal donde sonreímos, el canal de la alegría. Cristo le ama, sonría. Chao, chao.